Doctor, ¿podría presentarse, por favor? Sí, bueno, pues compañeros, no sé quién esté por ahí conectado. Yo soy el doctor Félix Fernando Núñez Hinojosa, soy subdirector de difusión de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de aquí de Oaxaca. Y bueno, vamos a presentar el tema de prevención derivado del acto médico. No es el último tema, creo que a lo mejor va a haber otros temas para ahí donde tengamos oportunidad de estarlos escuchando, porque esto hay que estarlo manejando continuamente. Exacto. Y le cedo la palabra para que continúe, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor Cibaja. Bueno, compañeros, pues vamos a iniciar con este tema. Acertadamente comentar al doctor Cibaja, pues que estamos corriendo con todos los días una problemática de atención y bueno, esto se ha derivado en pues todo lo que conocemos que ha salido en los periódicos, en radios, etcétera, etcétera. Entonces mi intención con ustedes es poder dar este tema, que son temas para prevenir el conflicto derivado del acto médico. Si hay alguna pregunta de parte de ustedes, por favor, no sé cómo se podrían comunicar y las contestamos. Bueno, pues vamos a iniciar. Los objetivos de esta plática: vamos a revisar las problemáticas de la medicina actual, vamos a ver qué es el acto médico, vamos a hacer un recordatorio de qué es el acto médico, vamos a ver los problemas de la relación médico-paciente, que como habíamos comentado en temas anteriores, pues es la mayor, de un 60 o un 70% de las quejas que se presentan en nuestra comisión tienen que ver por relación médico-paciente, y esto tiene que ver con problemas de comunicación y situaciones. Vamos a hablar también de secreto profesional. Vamos a ver sobre el error médico, desviaciones de la práctica médica, y en esta ocasión pues vamos nomás a tomar estos dos subtemas, que es medicina defensiva y el síndrome de burnout. Y vamos a dar unas pequeñas soluciones para que pues ustedes la puedan aplicar en su centro de salud y evitemos esta situación que ya tenemos encima, que es la queja médica. Comienzo con esta frase de Lancet, que dice que antes la medicina era sencilla, poco efectiva y relativamente segura. Hoy es compleja, efectiva y potencialmente peligrosa. Comentaba en un artículo médico que en un inicio, pues sí, la medicina tenía más conocimiento empírico que científico, pero lo que tenía en abundancia era un conocimiento del tipo espiritual, por decirlo así. Vamos a decir que al inicio la medicina era sacerdotal. Muchas de las enfermedades que había en ese momento, pues sí eran atribuidas a un dios o a un ente poderoso. Castigaba con enfermedad o curaba, ¿no? Con el advenimiento de la tecnología se empieza a mejorar este conocimiento empírico, surge el conocimiento científico y empieza a no echarle la culpa a ese ente místico, ¿no? O a ese dios malo, que se podría pintar así, o ese dios que controlaba esa sociedad. Empieza a cambiar entonces la medicina y se dice que ya es el organismo el que está enfermo, ¿sí? Que es el organismo, que no es ese Dios, que es el organismo el que está enfermo. Entonces, aquí hay una situación. Antes a lo mejor muchas de las enfermedades no tenían curación, pero se daba un acompañamiento hasta el final de los días de este paciente. Ahora no se ve esa persona como tal, sino se enfoca uno en la enfermedad. Por eso digo organismo, viene más tecnología, luego se dan cuenta que no es el organismo, sino es un órgano el que está enfermo. Luego es el tejido de ese órgano, y así sucesivamente se fueron con la célula, con la mitocondria, con lo bioquímico. Actualmente vemos que esto ha hecho un círculo y ha regresado que la medicina es existencial. Eso es lo que se comenta en ese artículo, donde también vemos que, de nuevo, pues hay que ver a la persona, no podemos ver las enfermedades y dar un tratamiento, esta guía de tratamiento para este tipo de enfermedades. Tenemos que cambiar esa situación y ver a la persona como paciente, ¿no?
Otro problema que hemos visto también es que este concepto comenta: nunca hoy la medicina ha estado tan cercana a la enfermedad y tan alejada del enfermo. Nos enfrentamos a otra situación, no tenemos los conceptos exactos de nuestra vida cotidiana, ¿sí? A lo mejor para alguno la felicidad puede decir, no, pues para mí la felicidad es mucha fiesta, mucho cigarro, mucho alcohol, ¿sí? Y tener en cuenta que eso no es felicidad, ese es un placer, ¿sí? La felicidad tendríamos que entrar en filosofía y adentrarnos unas horas en este tema. La otra situación, otro concepto, no sabemos qué es persona, ¿sí? No sabemos el concepto filosófico de persona, y al no saber este concepto, pues nuestra medicina que está inherente el tratar a la persona, al no saber este concepto, no sabemos qué estamos haciendo y nos podemos estar volviendo técnicos de una carrera o de una profesión humanística, ¿sí? Pero bueno, continuemos. Vemos que actualmente ya no, pues es muy difícil hablar de una relación médico-paciente, ¿sí? Esto ha cambiado a tener hablar sobre un equipo de salud, la relación equipo de salud-usuario, donde ya nomás el médico no es el responsable, sino desde el policía que está en la entrada hasta el director de esa unidad, tiene que ver, ¿sí?, con esta relación con el usuario. Recordar un poquito qué es el acto médico, ¿sí?, que es el conjunto de actos, operaciones o tareas propias desarrolladas por los médicos, ¿sí?, y demás profesiones sanitarias, que normalmente tienen lugar sobre el cuerpo humano y que tienden directa o indirectamente a la conservación, mejora y en general promoción de las condiciones de salud humana, individual o colectiva, en todas sus facetas físicas, psíquicas y sociales, ¿sí? Tenemos aquí entonces que tener en cuenta profesiones sanitarias, ¿sí? El acto médico es llevado a cabo por profesionales de la salud. Entonces, aquellos que puedan estar llevando algún acto médico, si es profesional, ¿y cómo lo vamos a saber? Pues con un diploma, con una cédula que lo identifique como tal. Si en este caso no se lleva así, si hay la ausencia de estos papeles, entonces no podemos estar hablando de un acto médico. Y esa persona que esté llevando esta situación podría entrar en una usurpación de funciones. Entonces vamos a ver que el acto médico, ¿sí?, va a tener tres principios: los científicos, lo bioético y lo legal. En lo científico hay que recordar que nuestro acto médico tiene una base científica, investigaciones, qué es lo adecuado a hacer en nuestro paciente, ¿sí? Esto es lo que tenemos que aplicar, ¿sí? Lo bioético va a ser aquello que nos va a limitar en nuestro hacer. En la actualidad estamos en una situación donde podemos hacer lo que nosotros queramos, pero la situación es, ¿debemos hacerlo? ¿Sí? El fin no justifica el medio, ¿ok? Entonces, tener en cuenta también que en nuestro acto médico va a haber estos principios bioéticos. Y lo legal, compañeros, esto es una situación que hemos estado viendo en nuestras visitas a diferentes centros de salud, ¿sí?, y hospitales. Nosotros como personal de salud, profesionales de la salud, no sabemos qué rige nuestro acto médico. Ustedes saben que el acto médico o todo lo que tenga que ver con salud está muy regularizado. Y hemos visto que hay poco conocimiento en las normas oficiales, ¿sí? En este caso, la primera, expediente clínico o alguna especializada a lo que nosotros hacemos. Acuérdense que todo esto nuestro acto médico está basado en estos tres principios. En algún caso, si ustedes están haciendo alguna actividad y no ponen alguno de estos principios, no podemos llamarle acto médico. Vamos a recordar un poquito qué es la Lex Artis Medica, que es el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, ¿sí?, donde se establecen las medidas que hay que aplicar para la atención médica y los criterios para su empleo, ¿sí? Y cuestionarnos al hacer un acto médico si esto viene en la Lex Artis Medica
o es un conocimiento que se ha estado dando de boca en boca en la unidad donde trabajemos, porque cuando hay una situación, una queja médica, muchos de nosotros decimos, así me lo enseñó el maestro, pero nos damos cuenta que la literatura dice otra cosa. Continuamos con el tema, vemos también, bueno, me voy a saltar también tiene que ver mucho sobre las actualizaciones, voy a saltarme, ¿sí? Hay que ver que también el equipo de salud tiene obligaciones, ¿sí? Acuérdense que nuestra profesión de la salud, en nuestra profesión como médicos, como enfermeras, odontólogos sí, ahorita les explico, ¿sí? No podemos asegurar un resultado, ¿sí? Los resultados solamente los pueden asegurar los odontólogos, los laboratoristas, todos los profesionales que vean imagen, ¿sí? A lo mejor cirujanos plásticos, son aquellos que tienen que dar algún resultado. Nosotros estamos en una ciencia probabilística, ¿sí? No podemos asegurar, ¿sí? Estamos en una probabilidad. Y bueno, las de seguridad es cómo vamos a proteger a este paciente y cómo vamos a llevar un acto médico de seguridad para que este paciente salga lo mejor posible. Hablando de medios, estas son las de mayor importancia por ser siempre exigibles, ¿sí? Y se definen como la correcta aplicación de las medidas diagnósticas. En caso de que sus unidades estén trabajando, voy a poner un ejemplo, y estén atendiendo partos y no haya uterotónicos, pues por favor hacer algún tipo de oficio pidiendo a sus administradores el que necesitan este medicamento para poder llevar a cabo nuestro acto médico adecuado en caso de que se presente una urgencia, ¿sí? Es un ejemplo donde lo pueden aplicar en sus unidades. Vemos que pues, los elementos bioéticos, vamos a ver éticas, reglas bioéticas, deontología médica, derechos, obligaciones, etcétera. Como consejo, yo les invitaría, los exhortaría a revisar nuestro juramento hipocrático. Yo creo que teniendo tatuado este juramento hipocrático en mente y corazón, podríamos ver que nos ayudará a evitar muchos problemas de queja médica, ¿sí? Hay que ver también, aprendernos cuáles son la carta, ¿sí? Porque tiene que ver también con lo bioético, con lo ético, con lo moral, ¿sí? Con valores. ¿Cuáles son las cartas de los derechos de nuestras enfermeras, de nuestros médicos, de los dentistas, de nuestro paciente? Para que con este conocimiento, al saber cuáles son nuestros derechos, también respetar los derechos de nuestro usuario, de nuestro paciente. E igual forma, este paciente, al saber sus derechos y los haga valer, también respete los de los médicos, enfermeras y todo el personal de salud. Vemos también los principios bioéticos. Aquí hay una situación que voy a tocar más adelante. Al hacer las revisiones del expediente clínico, vemos la ausencia del consentimiento informado. Y eso quiere decir que no estamos llevando, al no estar ese consentimiento informado, no estamos llevando estos principios bioéticos, ¿sí? Porque y en especial en de autonomía, porque entonces quiere decir que nosotros seguimos tomando la decisión por nuestros pacientes y ellos no son los que están tomando esas decisiones. Tener en cuenta el principio de beneficencia, que se refiere a la obligación ética de tratar de obtener los máximos beneficios con los mínimos daños y errores, ¿sí? Hacer y fomentar el bien, evitar la causa del mal o daño y reparar el daño cuando se cause. Y la no maleficencia es, si no se hace de beneficiar, tampoco ocasionar un daño. Justicia, pues la obligación ética de tratar a cada persona de acuerdo con lo que se considere moralmente correcto y apropiado, sin distinción de raza, género, credo, sesgo social, político o preferencia sexual. Y vemos que no se están llevando a cabo estos principios bioéticos por el aumento de quejas médicas que se presentan en nuestra unidad. Ya había comentado algo de la autonomía. Esto se ve reflejado al no haber consentimientos informados. Y el consentimiento informado no es un documento, sino es el acto de comunicar al paciente
qué se está haciendo con él, qué es lo que está padeciendo. Hablando de consentimiento informado, ¿sí? Acuérdense lo que comenté ahorita. El consentimiento informado no es ese papelito que firma el paciente. El consentimiento informado es ese acto de comunicar de pe a pa enfermedad que padece nuestro paciente, cómo va a ser tratada, incluso explicar qué procedimiento es lo mejor para él, ¿sí? Y qué beneficios tendrá para él, así como repercusiones. Y él tendrá la decisión de decir, acepto tal tratamiento o no acepto tal tratamiento. Y aquí es importante porque la bioética, los comités de bioética ven esto, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta. Les comentaba que, por ejemplo, se hizo esta revisión de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Jalisco, y vean ustedes la cantidad, ¿sí?, o el porcentaje, ¿sí?, de historias clínicas no incompletas u omitidas, ¿sí? Ahora vamos a ver nota de ingreso, ¿sí? Vean, incompletas u omitidas, ¿sí? Las completas, si se dan cuenta en las diferentes unidades que ofrecen salud, ¿sí?, es mínimo, ¿sí? Nota de egreso, igual, vean la cantidad o el porcentaje de notas de egreso incompletas y omitidas, es un porcentaje muy alto, ¿sí? Y ahora lo que les comentaba, consentimiento informado, ¿sí?, cómo está incompleto y omitido. Entonces, son los reflejos, este es el reflejo de que nos está faltando algo. Me gusta poner esta foto al doctor Fidel, que es nuestro subcomisionado médico también, y me gusta porque pues esta pintura es el retrato de las meninas, hecho por Velázquez, y eso es un ejemplo de un expediente clínico. ¿Por qué? Porque aquí este pintor retrata con detalle todo lo que está viviendo a su alrededor, quién está pintando, quiénes son las acompañantes de la menina, ¿sí?, la enfermedad, ¿sí?, de una de las vigilantes de esta menina. Se ve la acondroplasia y podemos checarlo incluso en nuestro libro de genética y está bien descrito, bien dibujado. Se ve también al fondo cómo va bajando, probablemente es el rentero del cuarto donde Velázquez está pintando este retrato, y incluso a un lado se ve un cuadro, probablemente este sea un espejo, y aquí los dos personas que se ven reflejadas pueden o son los papás de la menina, y estos pueden estar ahí parados o es el reflejo de la pintura que está haciendo Velázquez, y como firma Velázquez se pone en ese retrato, su firma. Entonces el expediente clínico no es un chismógrafo, ¿sí?, es para lucir lo que estamos haciendo, nuestro acto médico, ¿sí?, qué mejoras ha tenido nuestro paciente, qué decremento, o qué mal se ha puesto nuestro paciente y qué hemos estado haciendo con él, ¿sí? Y bueno, vemos que hay diferentes tipos de notas, ¿no? Hay que tener en cuenta y leer nuestro norma oficial del expediente clínico y ver qué es lo que dice, ¿sí? Tener también en cuenta que hay otros documentos. Compañeros del sector salud, no hay notas de alta voluntaria, esas no existen. Yo todavía no conozco pacientes que se den alta ellos solitos, son hojas de egreso voluntario, y no nada más se pone la firma de la señora que no se hace responsable de lo que pase, ¿sí? La misma norma nos pide que tiene que haber un resumen clínico de este paciente, qué se valoró, qué se hizo y qué se dejó de hacer, qué se le aplicó, qué no se aplicó, el motivo, el por qué se está abandonando el servicio, y aún así tienen que poner un tratamiento para que él lo pueda seguir por fuera y poner el destino a donde va a seguir continuando su
tratamiento médico. Tener cuidado nada más con eso, compañeros, pues tener sus hojas de notificación del Ministerio Público cuando sea necesario, sus cartas de consentimiento válidamente informadas, correctamente hechas, no se pueden usar machotes, ¿sí? Tiene que tener un llenado correcto. Los invitamos a abrir nuestra página de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, y ahí podrán encontrar un formato de cómo realizar un consentimiento informado y tener lo mínimo necesario de información. Decía Aristóteles, no me trates como un boyero ni como a uno que cava la tierra, sino que después de ilustrarme primero de la causa, me tendrás así presto a obedecer. ¿Qué quiere decir esto? También es comunicación. ¿Cómo queremos que ese paciente mejore si no entiende lo que decimos? Tener en cuenta, compañeros, que la persona que tenemos enfrente no es un médico, ¿sí? Es un paciente, y tenemos que acomodar nuestra comunicación ante ese paciente, ¿sí? No es válido decir o escuchar, es que yo le expliqué, pero no es mi problema si él entendió el 10% de lo que le dije. Creo que el problema es de nosotros al no comunicar exactamente el padecimiento. Vemos entonces en la relación médico-paciente, pues hay diferentes tipos de relación médico-paciente, ¿sí? La que vemos, y creo que todavía no nos hemos separado, es la paternalista. Nos seguimos pintando nosotros los médicos, por personal de salud, ¿sí? Como personas, alguien que es autoritario, que tiene una superioridad, ¿sí? Que puede influenciar la comunicación y puede influenciar a su paciente, ¿sí? Que no informa, que la decisión la toma el personal de salud, no el paciente, y se dan consentimientos manipulados. Tener cuidado, doctores, enfermeras, personal de salud, porque en la Comisión de Arbitraje Médico ya están llegando quejas que dicen que mi familiar, no sé por qué no le hicieron cesárea si el bebé ya tenía un cordón enredado en su cuellito, cuando sabemos que eso no es indicación de cesárea. Y ya están llegando con la información que ustedes dan, están llegando a la comisión metiéndole queja a ustedes. Y al estar ahí, pues están evidenciando lo que se está haciendo. Por favor, compañeros, tener cuidado con esta situación, ¿sí? Y pues ponemos al familiar o al paciente como un ignorante, lo asustamos, es inestable en su tratamiento y es incapaz de entender, ¿sí? Pero tengan cuidado, también estamos en una era donde la información está más allá de un clic, ¿sí? Y muchas ocasiones, cuando se trata una queja médica con un paciente informado, lo único que queda es que se evidencia, disculpen que lo diga así, la ignorancia de parte de nosotros. Así que no queda más, lo que les comentaba, tener en cuenta lo que dice nuestro juramento hipocrático, lo que dicen nuestras leyes y lo que dicen nuestras normas, y cómo nos educaron nuestros papás, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que la relación sea participativa, ¿sí? Donde tú le des a ese paciente y le respetes sus principios bioéticos como la autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, que ya los vimos, y esto a él le va a dar una dignidad, un respeto. Él va a ser deliberativo y va a ser participativo, y nosotros dejamos de ser atlas, ¿sí? Dejamos de cargar el mundo en nuestros hombros, y también darle participación a este paciente, ¿no? Tener que, como comentábamos en un inicio, respetar las bases legales. Muchos de nosotros, los que trabajamos o los que trabajan en un sector salud, ¿sí? En un IMSS, un ISSSTE, son servidores públicos. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuáles son las obligaciones de un servidor público? Ya no somos aquellos seres bajados de Olimpo donde por nuestro conocimiento le hacemos una bendición a la humanidad, de caridad los curamos. No, señores, nosotros somos servidores públicos. También tiene responsabilidad aquel que ejerce de forma privada, ¿sí? Entonces, saber qué es lo que dice nuestro Código Civil, nuestra Constitución, qué dice la Ley General de Salud.
lo que les comentaba de la norma del consentimiento informado, lo pueden ver en la norma 004 del expediente clínico, ¿sí? No lo vamos a poder tocar ahorita, tenemos poco tiempo, se los dejo de tarea, chéquenlo por favor, ¿sí? Dice que en todo hospital y siempre que el estado del paciente lo permita, deberá recabarse este consentimiento informado, pero vamos a ver que va a haber situaciones donde no va a ser necesario llevar este consentimiento informado, ¿sí? Y estas son las situaciones de urgencia. Tener en cuenta que el consentimiento informado no es una licencia para matar, no los está autorizando como a James Bond, un 007, ¿sí? Y el que esté el consentimiento informado no quiere decir que van a librarse de alguna situación de responsabilidad médica, ¿sí? Tener en cuenta eso, por favor, compañeros. Pues aquí le estamos dando un beneficio al paciente. El tratamiento médico quirúrgico es ajustado a nuestra lex artis médica, porque ya lo leímos, ¿sí? Va a darle seguridad al prestador para realizar el acto médico, va a delimitar también los alcances. Cuando les digan, ¿y voy a quedar bien? No sé, ¿sí? Sus condiciones, sus factores de riesgo, usted como doña María, son estos. No sé qué tanto va a quedar bien. Este estudio médico dice que de 100 que se operan, 10 tienen infección. Ese es el riesgo. De 100 bolitas blancas que meta, va a haber 3 bolitas negras. Esa es la posibilidad. Las bolitas negras es lo malo que puede pasar. ¿Sí me explico? Entonces, ser claros en la comunicación. Refrendar la confianza en la relación médico-paciente, y también al final es un beneficio médico. Vamos a ver, estos son los eventos que requieren un consentimiento informado. Compañeras enfermeras también que apliquen vacunas, se necesita un consentimiento informado. Aquellas que apliquen alguna punción en alguna vena, se necesita consentimiento informado. No se puede usar el consentimiento de ingreso hospitalario y con eso nos da autoridad a todo. Se necesitará consentimiento informado por cada evento de acto médico que tenga este paciente, donde se intervenga en su cuerpo, ¿sí? Bueno, esto es un poquito de consentimiento. Voy a saltarme qué es lo que debe de llevar por cuestiones de tiempo. De todas maneras, al ver ustedes el video repetidamente, verán cuáles son los puntos que debe de llevar, ¿sí? ¿Qué es lo que debe contener la carta de consentimiento informado? ¿Sí? Y no puede haber formatos universales. Acuérdense, no vemos enfermedades, vemos enfermos, y cada persona es diferente. Entonces, cada consentimiento informado debería de ser diferente. Ya vimos un poquito de los principios legales de la medicina, ¿sí? Nuestra constitución política es lo que está más arriba, pero México es uno de los países que les gusta firmar tratados internacionales. Y si no sabemos ni lo que dice nuestra norma, mucho menos ese tratado internacional, y es muy importante saberlo, ¿sí? Hablando del secreto profesional, una de las situaciones que también vemos, me gusta esta frase de Hipócrates que dice: todo lo que viene o oyere en mi profesión o fuera de ella, lo guardaré con sumo sigilo, ¿sí? No es posible estar viendo en el internet videos, fotos en Facebook, ¿sí? En Twitter, de actos médicos donde no hay autorización del paciente para mostrarlos, y el lugar a lo mejor pueda tener alguna actividad médica, ¿sí? Para ver cómo se hace un parto, etcétera. Pero muchos de esta información que se sube es con el afán de burla, de mostrar, y eso es un delito, ¿sí? La obligación permanente del silencio que contrae el equipo sanitario en el transcurso de cualquier relación profesional respecto a todo lo sabido o intuido sobre una o más personas. Entonces, tratar de no respetar esta confidencialidad de nuestros pacientes y no estarlo regando por el pasillo, porque por ahí también puede venir una queja médica, ¿sí?
un poquito más de lo que es el secreto profesional, ¿sí? Vamos a ver también qué es el error médico. Vamos a ver cuánto llevo de tiempo. Vamos bien. El error médico, ¿qué es? ¿Sí? Pues es aquella situación que va a pasar en nuestro acto médico. Hay que tener en cuenta que, como dice Donaldson, errar es de humano, ¿sí? Todos, no hay ahorita no conozco humano perfecto, ¿sí? Nomás que el problema es que no lo reconocemos y mucho menos aprendemos de ellos. Hace poquito fuimos a una plática, hubo una situación ahí de unos médicos, ¿sí? La plática era pues para aprender, no era criticonería, era una crítica, ¿sí? Para obtener el conocimiento, ¿sí? Y que no volviera a pasar. Y los médicos que tuvieron el problema no se presentaron, ¿sí? Entonces vemos que solamente el error médico es como este iceberg, ¿sí? Los que conocemos solamente es la puntita, es el 10%, por poner un porcentaje, y lo demás no es desconocidos. ¿Dónde puede estar, por ejemplo, algo desconocido? Que en un hospital, al paciente Juan de la cama 3, ¿sí? se le tenía que poner algún medicamento, y por equivocación pusimos ranitidina. Afortunadamente no pasó nada, ¿sí? Pero fue una equivocación, ¿sí? Eso no lo sabemos. Pero qué tal si le hubieran puesto a este paciente con un daño cardíaco y le hubiéramos puesto una dosis excesiva de algún medicamento para este problema, un dilatador, ¿sí? Entonces ahí el problema. O a lo mejor dieron una receta, un diclofenaco de 100 miligramos cada 6 horas, cuando lo ético es, o lo que dice su posología es darlo cada 24 horas, ¿sí? Entonces tener en cuenta esta situación. Entonces ver que solamente tenemos errores conocidos. Aquí yo los invitaría, compañeros, la Comisión de Arbitraje Médico está abriendo, o bueno, va a haber una parte en nuestra página donde se puedan reportar estos errores, no con el afán de burlarse o de burla, no es ese el afán, es el saber qué fue lo que pasó y cómo se puede prevenir, ¿sí? Mucho de este error médico, y también tocamos un tema de evento adverso, ¿sí? Se puede corregir el problema, se puede prevenir y que cese de haber complicaciones con nuestros pacientes. Continuando con la plática, vemos que en la clasificación del error médico tenemos error médico activo y latente, ¿sí? El excusable, ante alguna situación, ¿sabe qué? Pues sangró la paciente, ¿sí? A pesar de que se hizo todo lo posible, siguió sangrando. Bueno, pero se aplicó lo que dice nuestra lex artis, ¿sí? Y estamos haciendo algo bien. Y el inexcusable, es aquel donde tenemos que ver qué es la negligencia, la impericia y el dolo, ¿sí? No todos los casos que hay es negligencia, ¿sí? Hay que ver cuál es cada uno de estos y si nosotros nos apegamos a estas normas, si ustedes atienden parto, ver qué es lo que dice esa norma, ¿no? Y créanme, no nos meteríamos en esos problemas, ¿sí? En un estudio veían que en Estados Unidos mueren de 44,000 a 98,000 personas, ¿sí? Derivado a errores del acto médico, ¿sí? Que sería como si se cayera un avión de estos, 3 aviones al mes, cuando vemos que a la semana, ¿sí? Cuando vemos que esta situación, pues si se cae algún avión, si no es que lo derriban, pues a lo mejor son 10 accidentes aéreos al año, ¿no? O sea, vean la cantidad, ¿no? Pero también hay que tener consciente cuánta gente se salva, ¿sí? Por un acto médico, ¿sí? Entonces, de ese error
podemos aprender. Entonces los invitamos a apoyarnos en esa página, poner su acto, su evento adverso, su error médico y ver en qué podemos ayudar para que no vuelva a pasar. Bueno, continuamos ahí con los relación médico-paciente, ¿sí? Vemos que el acto médico es una relación de confianza y conciencia, ¿sí? Pero para tener conciencia debemos tener conocimiento, doctores, personal de salud, enfermeras, etcétera, ¿sí? Tenemos que tener conocimiento, este conocimiento nos da una conciencia, ¿sí? Si no sabemos, pues nada nos duele, ¿no? Lo hacemos, pero si sabemos, podemos limitar nuestro acto, ¿sí? Al tener una buena conciencia, al tener ese conocimiento abundante, a nuestro paciente le dará confianza, ¿sí? Veamos aquí también algo sobre comunicación. Este es un estudio que se realizó a 216 residentes y vemos que el 80% de estos residentes presentaron deficiencias en el conocimiento y habilidades para la comunicación, ¿sí? Y después de clases de desarrollo, cursos de desarrollo personal, de desarrollo de la comunicación, vemos que el 70% fueron capaces de alcanzar aprendizajes significativos. Y concuerda con que el 70% de las quejas que hay en una comisión, ¿sí?, son por falta de una relación médico-paciente, o sea, una mala comunicación. Vemos el 70% de las inconformidades pues son de esta situación, ¿sí? Es una observación del doctor Fidel López López. Vemos también que informar y comunicar no es lo mismo, ¿sí? El comunicar es un proceso más elaborado y hay una interacción entre los participantes para poder alcanzar ese entendimiento mutuo y no se valga decir, él no me entendió, ¿sí?, cuando nosotros somos el responsable de esa información, ¿sí? Vemos que es una relación entre factores neurofisiológicos, psicológicos y socioculturales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que mucho de la comunicación es no verbal, ¿sí? La verbal está en el 7%, el resto, o sea, el 93% es no verbal y mucho tiene que ver con el tono de voz y el lenguaje corporal, ¿sí? Entonces, si nosotros recibimos a ese paciente enojado, no los volteamos a ver, no lo tocamos, tenemos una actitud de indiferencia, muy probablemente se esté gestando ahí queja médica, un conflicto, ¿sí? Donde aquel que tiene la buena actitud, que firma ese contrato y sabe que va a atender 20 pacientes al día y aún así sabe y firma el contrato y está consciente de que va a pasar eso y sigue teniendo esa buena actitud para atender al paciente, créanme, no llegan a la comisión, ¿sí? Aquí les pongo este pequeño dibujito, ¿sí? Hasta para dar la mano tiene su chiste, ¿sí? Para poder saludar a alguien tiene su chiste, y esta situación es ver a esta persona a los ojos. Si ustedes dan una sonrisa, ellos les regresarán una sonrisa. Si ustedes toman la mano firmemente, lo recibirán también del otro lado, ¿no? ¿Sí? Un buen saludo, tendrá un buen saludo y no pasará esto ahí en la comisión de arbitraje médico, ¿sí? Acuérdense, los términos que ocupamos nosotros para ellos significan otra cosa. Entonces, si ustedes les dicen tiene un hipotálamo, un problema en el hipotálamo, pues si ven el dibujito, pues ellos lo que se imaginan, ¿sí? Entonces, tener también en cuenta que los términos que usamos en el ambiente médico, en el ambiente de salubridad, ¿sí?, es diferente, ¿sí? Entonces, ser claro en lo que nosotros estamos comunicando y cerciorarnos de que ellos están comprendiendo esa información. Las consecuencias de la mala comunicación, pues es la angustia del paciente, falta de seguimiento, ¿sí?, a las indicaciones del médico, complicaciones más frecuentes, consultas más frecuentes, desconfianza del paciente y cambio frecuente de médico, ¿sí? Esto nos va a traer un conflicto, ¿sí? Ya es repetitivo, lo sé, pero
si ustedes dan una información clara y veraz, se evitan este tipo de situaciones. Esto también nos traerá pues una demanda, y esta demanda nos va a traer un desprestigio médico, tensión en el seno familiar y laboral, ¿sí? Alteraciones de la práctica de la medicina y alteraciones del estado de ánimo del médico. Esto nos está trayendo medicina defensiva, que en nuestro estado ya es muy frecuente, ¿sí? Llegan pacientes donde pues por clínica pueden salir, pero aún así estando seguros, como por ejemplo en esta imagen donde pues llega por una flecha en la cabeza, aún así le mandan el resto de medicamentos, de laboratorios para ver, para respaldarnos y no haya una queja médica, ¿no? Una demanda. La medicina defensiva entonces es la aplicación de tratamientos, pruebas y procedimientos con el propósito explícito principal de defender al médico de la crítica, ¿sí? Contar con evidencias documentales ante una posible demanda y evitar controversias por encima del diagnóstico o tratamiento del paciente, ¿sí? El empleo de procedimientos diagnóstico-terapéuticos con el propósito explícito de evitar demandas por mala práctica, ¿sí? Y esto al final nos trae gastos innecesarios. Ese dinero se puede estar ocupando para poner alguna otra quirófano, no sé, pero no, porque se va a eso injustificado, ¿no? Se gasta injustificadamente. Las consecuencias de esta medicina defensiva, pues hay una mala relación médico-paciente, se piden laboratorios sin razón, ¿sí? Medicamentos sin justificación, ¿sí? Leí hace poquito en la página del Instituto de Salud Pública que para las gripas ya les están recetando antibióticos, cuando sabemos que son autolimitadas, no se necesita más que mucha agua, descanso y un buen caldo de pollo de mamá, ¿no? Y aún así le estamos recetando la cantidad de antibióticos por si esto, por si el otro y por si lo ratan los marcianos. Entonces tener cuidado, compañeros, porque el indicar este tipo de medicamentos sí les puede traer un problema, ¿sí? Esto también va a traer una inseguridad al médico, ¿sí? Lo van a estar consultando más frecuentemente y va a haber un incremento en las interconsultas, ¿sí? Vamos a estar seleccionando pacientes. A este pacientito pediátrico no lo atiendo porque tiene diarrea y luego esto se complica bien feo, mejor que se vaya al de segundo nivel. Y a veces esta persona no tiene ni para comprar 1 kilo de tortillas, ¿sí? Cuando nosotros lo podemos atender, pero por el miedo de no entrar en una situación anómala, mejor no se atiende, ¿sí? Como está pasando con lo de la atención de parto en nuestro estado. Le tenemos miedo a la mujer embarazada y atender ese parto. Cuando se atiende una cesárea, los riesgos son mayores. Lo único que falta es actualizar el conocimiento, ¿sí? Y eso resolvería, y tener la buena actitud también. Va a haber ausencia de servicios en hospitales, ¿sí? O el personal necesario para ese hospital, ¿sí? Porque renuncia, sabes que ya tengo 3 demandas, ya no quiero más, yo ya me voy, ¿sí? Contratación de primas de seguros de responsabilidad profesional, ¿sí? Retiro temprano de la actividad profesional. Bueno, los resultados de la medicina defensiva, pues va a ser una medicina no ética y medicina costosa, ¿sí? Bueno, pues equivale a 10 billones de dólares, ¿sí? Lo que se gasta en medicina defensiva en Estados Unidos, ¿sí? Al final son 50 billones de dólares al año, eso es lo que gasta Estados Unidos, y con nosotros se va el 20% del presupuesto en salud. Y vemos aquí México, donde se encuentra ya con respecto a medicina defensiva, ¿sí? ¿Y qué pasa en nuestro estado? Nos comentamos, hay ya medicina defensiva, ¿sí? Se puso esta encuesta y el resultado es el siguiente. Tenemos el 76.9% de médicos defensivos, ¿sí?
y esta está en manifiesta en un 39.2%. O sea, este cáncer ya nos alcanzó. Quisiera tocar nada más estos dos temas de medicina, de consecuencias de este tipo de situaciones, que es el síndrome de burnout, que la mayoría de nuestros compañeros que trabajen en IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud o alguna clínica como estas, muy probablemente ya tengan este síndrome, y tiene sus consecuencias, ¿sí? Es la pérdida de energía progresiva hasta llegar al agotamiento, con síntomas de ansiedad y de depresión, así como desmotivación en su trabajo y agresión en los pacientes. Con este pequeño concepto de este señor, ¿cuántos de ustedes ya se encuentran con este síndrome de burnout? ¿Sí? Yo creo que los que están escuchando, yo creo que la mayoría alzaron la mano, y los que los van a seguir escuchando alzarán más manos, ¿sí? Es un estado mental persistente, negativo, relacionado con el trabajo en individuos normales, que se caracteriza por principalmente el agotamiento emocional, que se acompaña de distrés, un sentimiento reducido de competencia, poca motivación y desarrollo de actitudes disfuncionales en el trabajo. Y aquí lo preocupante es que están llegando estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería o estudiantes de alguna otra profesión de salud, y es lo que se está enseñando y lo que se está aprendiendo, ¿sí? Entonces, compañeros, si ustedes detectan este tipo de síndrome, pues acercarse con las compañías de psicología, buscar algún tipo de curso que les pueda ayudar, o ver algún plan para resolver la situación en la que puedan estar pasando, ¿sí? Un poquito más de qué es el síndrome de burnout, ¿sí? Acuérdense de esto, ya vamos a acabar nuestro tema, ¿sí? Tengan en cuenta estos principios, ¿sí?, del trabajador de salud, viéndolo desde una perspectiva hipocrática: respeto y estimación al maestro, ¿sí? Encontramos que del 30 al 40% de las quejas que llegan ahí es por culpa de nuestros propios compañeros, ¿sí? Llegan con un médico: ¿quién te atendió? Juanito Perales. Ay, pero es malo Juanito Perales, mire, es que tuvo que haber hecho esto y no lo hizo. Entonces llegamos a la frase de médico come médico, ¿sí? Y no puede ser posible. Ejercer la docencia con ética, ¿sí? Apegarnos a lo que dice la Lex Artis Medica, y eso estar enseñando a nuestros compañeros, a nuestros futuros profesionales de la salud, no lo que nos fue bien o con lo que nos fue mal en el baile. Tener cuidado, ¿no? Ser bastante éticos para poder enseñar a estas nuevas generaciones. Respetar las normas, códigos y reglamentos, sea cual sea, ¿sí? Darles una leída, eso es importante en nuestra profesión. Aplicar los principios de la bioética, ¿sí? Respetar la vida humana. Y ahí no podemos centrarnos en otra plática como de 5 horas, pero por tiempo nos saltamos. Evitar la mala praxis, ¿sí? Evitar los delitos culposos, ¿sí? Evitar los delitos dolosos y la corrupción. Aquí también está lo de la dicotomía. Tengan cuidado, eso también es un acto que también está penado. Guardar el secreto profesional, evítense de estar haciendo comentarios de pasillo o subiendo fotos o videos que no les corresponde a ustedes usar, ¿sí? O hacer o subir. Disfrutar el buen ejercicio profesional y ejercer nuestra profesión con responsabilidad, ¿sí? Nos invitamos a ser médicos asertivos, respetar los derechos de nuestros pacientes, hacer respetar sus derechos como profesionales, apegarse a la Lex Artis Medica ad hoc, tener una excelente relación con sus pacientes, ¿sí? Teniendo una comunicación empática. Y ya como conclusiones, pues mantener un alto grado de competitividad. Si es necesario tomar algunos cursos, adelante. Nosotros estamos en la mejor disposición en la Comisión de Arbitraje Médico para apoyarlos en algún tipo de tema que ustedes gusten, ¿sí? Contar con la acreditación correspondiente, vigilar que si están haciendo alguna actividad, que
ese papelito los avale como profesional, ¿sí? Otorgar la atención médica, una atención médica íntegra, ¿sí? Sistema de referencia apropiado, apoyar las decisiones que se tomen con las evidencias disponibles, cumplir con las obligaciones respectivas, aplicar las guías de práctica clínica, realizar un expediente clínico como indican las normas oficiales, ¿sí? Y justificar en el expediente clínico las decisiones que se tomen, especialmente cuando no estén sustentadas en la normatividad vigente. Álvaro Mutis comentaba: así entiendo yo la relación médico-paciente. Mientras el médico no sea mi amigo, no esté a mi lado y no juegue conmigo el arduo y dudoso juego de la vida, no hay relación posible y estoy casi seguro de que no me podrá curar. En cambio, si se crea esa complicidad, yo comienzo a curarme y creo que todos los pacientes comenzaremos a curarlos. Y esta frase de la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Acordarse de los principios de trabajador de la salud que ya comentamos hace un ratito. Y pues muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta en los compañeros que nos estén viendo. Muy agradecido que esté con nosotros. Muchas gracias, doctor. Le damos las gracias, doctor Félix Fernando Hinojosa. El tema estuvo bastante interesante y vamos a seguir aquí dándole guerra para que siga asistiendo con nosotros. Claro, con mucho gusto. Con Gracias. ese tipo de temas que son tan importantes, sobre todo en estos momentos. Gracias, doc. Le agradezco su Igualmente, ponencia. aquí andamos. Y estamos muchas gracias a todos los oyentes. Igual agradecemos a las sedes que están conectadas en este día. Terminamos la sesión de hoy. Que tengan buenas tardes. Nos veremos mañana, viernes.